Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Javier Segovia y vengo a presentarles una cápsula sobre el taoísmo para la asignatura de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la docente Carolina Zuleta. Bueno, para comenzar con esta pequeña cápsula, vamos a intentar que dure los 15 minutos justos, así que cronómetro corriendo. Y con esta pequeña cápsula vamos a lograr diferentes objetivos. Entre ellos se encuentra conocer el fundamento y significado del taoísmo, sus causas y consecuencias, nombrar elementos importantes que componen esta religión y que la diferencian de las demás, identificar las causas de ruptura entre la religión taoísta y la religión católica, comprender nuevos puntos de vista sobre la vida y la religión desde el taoísmo, unir diferentes disciplinas en función de un objetivo y finalmente generar aportes e ideas que nos ayuden a comprender y diferenciar la religión taoísta. Para comenzar, el siguiente punto de esta cápsula, les quiero presentar la estructura de esta cápsula, ¿cierto? Como primer lugar tenemos el objetivo y la estructura de lo que estamos hablando y de lo que hablamos. Como segundo punto tenemos el relato de Lao Tse. Tercer punto, fundamento del taoísmo. En el cuarto punto veremos la historia del taoísmo. En el quinto punto, elementos y datos importantes. Y como sexto punto y último, la conclusión y síntesis. Bueno, el relato de Lao Tse. Lao Tse era conocido por ser un sabio chino, ¿cierto? Que vivió aproximadamente hace 2500 años antes de Cristo. El relato, ¿cierto? O leyenda más bien dicho, cuenta que Lao Tse vivía en el imperio chino y como él era muy sabio quería salir del imperio para poder explorar, ¿ya? Explorar nuevos puntos, explorar nuevas realidades, etc. Y un día decide abandonar el imperio y dirigirse hacia el exterior. En este camino se encuentra a un guardia, que era el que cuidaba la frontera del imperio chino. Y él le pide que por favor le enseñe su sabiduría. A lo que Lao Tse le responde obviamente que sí. Y agarrando un lápiz, ¿cierto? Y tinta, escribe la mayoría de enseñanzas, las cuales se conocen como el Tao Te Ching, que es un libro, ¿cierto? Donde se recopilan las mayores ideas o fundamentos de Lao Tse. Una pregunta interesante nos dice, ¿existió Lao Tse de verdad? ¿O existió el Tao Te Ching? Y lo que dice la mayoría de sitios es que puede que el Tao Te Ching sea una recopilación de dos autores o más. Y si existió Lao Tse no se sabe realmente, no se puede afirmar con certeza. Pero lo que sí podemos decir es que su palabra sigue hasta el día de hoy. Fundamento del taoísmo. Primero, como fundamento mayormente interesante, ¿cierto?, a desarrollar, tenemos que el Tao Te Ching es el libro del camino a la virtud. Ya esto se traduce del chino y acá me voy a apoyar desde un computador más porque las palabras están un poco complicadas. Dice que del chino simplificado y tradicional, Pinyin, que significa enseñanza del camino. Y el otro significado, Tao, como tal en chino significa literalmente camino. Y es conocido como Dao también. Muchas veces vamos a encontrar este nombre de Tao Te Ching o Tao Te Ching, ¿cierto?, en diferentes lugares. Este Tao Te Ching se compone de 81 capítulos, ya, de los cuales poseen 2 a 3 párrafos por capítulo, cada uno. Aparte del Tao Te Ching, esta religión taoísta se compone de otros libros como el Zhuangzi y el I Ching, ¿ya?, los cuales han tenido un proceso de desarrollo en base a lo que se ha ido convirtiendo esta religión en la historia y han poseído diferentes traducciones. Desde la parte metafísica tenemos, porque tenemos la división entre la metafísica y la ética. Desde la parte metafísica tenemos la descripción de energía, ¿cierto? Y se refiere mucho al Tao, ¿cierto? Pero ustedes dirán, ¿qué es lo que es Tao? El Tao es todo, en sí es todo. El Tao puede ser mi computador, puede ser mi ropa, puede ser los perros, puede ser un árbol, ¿cierto? Son las cosas que componen la vida. Y por otro lado tenemos el fundamento que se da en la importancia de las acciones que pueda tener una persona, ¿ya? Y esto es que una persona pueda lograr ser trascendente. ¿Qué quiere decir? Que esa persona pueda pasar a través de diferentes años de la historia.
que su palabra, así como la palabra de Lao Tse, siga trascendiendo a través de la historia, siga pasando a través de la historia. Esta religión no busca veneración ni rituales, ¿ya? Y se hace especial hincapié en que tampoco venera imágenes y no venera iglesias, estatuas, ¿cierto? Nada de eso. Un concepto importante que debemos referirnos sobre el Wu Wei, que es la no acción. La no acción se refiere a no forzar las cosas en nuestra vida, a realizar las cosas cada una en orden, ¿cierto? Seguir un orden natural de cómo son las cosas. Esta religión va a tratar mucho sobre eso, sobre lo que es el orden de las cosas, el fluir, ¿cierto? Que el Wu Wei significa el fluir en la vida y en la religión. Y por otro lado tenemos la ética, ¿cierto? La parte ética habla sobre la sencillez, la generosidad, la moderación. Y por otro lado hablamos sobre la violencia y la maldad. Sencillez y generosidad no significa que una persona sea pobre. Ya a lo que se refiere es que una persona pueda vivir en base a qué? En base al esfuerzo, ¿cierto? Si yo quiero tener algo más, trabajar más duro para poder tenerlo. Si yo quiero tener algo poco y me conformo con ello, trabajar menos, ¿cierto? Pero que lo que dice Lao Tse. Lao Tse dice que es importante que nosotros podamos conservar esa energía que nos sobra, ¿cierto? Si vamos a hacer algo menos, para poder meditarla y poder mejorar nuestros valores. Cuando hablamos de la moderación, hablamos sobre una moderación económica y espiritual. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Eso nos dice que esta moderación debe ser tanto para el bien y el mal, ¿ya? Como una especie de punto medio. Y por otro lado tenemos la violencia y la maldad. ¿Qué nos dice el Tao Te Ching sobre la violencia? La violencia nos dice que no va a ser nunca buena y nunca va a ser una solución a los problemas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si a mí me ataca alguien? ¿Cierto? Si a mí en la calle, por ejemplo, me asalta. O si estoy en un lugar donde debo defenderme. El Tao Te Ching dice que la violencia es el último recurso o la última forma de poder hacer justicia. ¿Ya? Pero que posterior a ello la persona se debe sentir avergonzada de haber utilizado eso como una última acción. Y sobre la maldad nos dice que, al igual que las religiones, algunas religiones orientales, ¿cierto? Que la persona que está cayendo en maldad es por ignorancia, ¿ya? No porque él quiera ser malo, sino que por ignorante. Ya, y esta religión, ¿cierto? Primeramente era conocida por dividirse en una perspectiva filosófica y luego fue en una perspectiva religiosa. Para la filosófica tenemos las siguientes ideas. Primeramente exalta valores como la compasión, bondad, piedad, sacrificio, honestidad, equidad, enseñanza, análisis, introspección, armonía con la naturaleza, abnegación y magnanimidad. ¿Cierto? Lo que estábamos hablando recién. Carece de un dogma del cual se va a seguir, ¿cierto? En esta religión no vamos a tener un dios, por ejemplo, sino que lo que la representa es que la principal creencia se basa en energías. Posterior a ello se expone el concepto de Wu Wei, ¿cierto? Que era el que estábamos hablando antes, que era sobre fluir, ¿cierto? Las cosas de la vida y de los procesos de la vida también en un orden natural. Y el último punto dice que enaltece la quietud como una manera de lograr la armonía, con el objetivo de estar completamente en el Tao, ¿cierto? En el encuentro con el yo verdadero, el mismo o el todo. Y desde la perspectiva religiosa, ¿cierto? Tenemos las ideas más importantes, que era lo que todo esto la mayoría ya lo hablamos, ¿cierto? Sobre que se divide en tres fuerzas, que sería la primera, una fuerza activa, el yang, una fuerza pasiva, el yin, ¿cierto? Y una tercera fuerza que es el Tao, el que las compone a las dos, ¿cierto? El Tao es la fuente que se emana de todo lo existente, pero aún así no puede ser alcanzado por el pensamiento humano. Eso quiere decir que nosotros de alguna forma no podemos encontrar el Tao racionalmente, ¿ya? Y para ello debemos comprender la religión desde una forma más allá de lo racional, ¿cierto? De hecho, nosotros ahora actualmente, estudiando el Tao, no sabemos si el Tao es como tal. Es un punto bien importante que se hace. El Tao no tiene espacio físico ni tiempo, ¿cierto? Y la fuente de orden natural que explica por sí mismo el comportamiento de las cosas. Se requiere una preparación espiritual, ¿cierto? Que se mantiene o se desarrolla entre el silencio, ¿cierto? La quietud, la calma, ¿cierto? La bondad.
esta religión cree en la inmortalidad, ¿cierto? Pero para llegar a ello, como decía arriba, tenemos que tener una preparación espiritual. De esa preparación quiere decir vivir en armonía, ¿cierto? Dedicar tiempo a que las cosas puedan fluir de una manera tranquila y en quiedad, ¿cierto? Y quienes puedan seguir este camino se llegan a convertir en ángeles, ¿cierto? Es como una palabra más cercana de poder decir. La nueva acción, ¿cierto? Que lo hablamos antes, del orden natural de las cosas y un fluir natural, que era lo que hablábamos del Wu Wei. Acá dejo una pequeña frase, ¿cierto? De Lao Tse que dice: aquel que puede conquistar a los enemigos es fuerte, aquel que se ha conquistado a sí mismo es poderoso. Claro, hace referencia a todo lo que ya hemos venido hablando antes. Y en historia, ¿cierto? Se nos menciona que desde el siglo IV aproximadamente antes de Cristo, el taoísmo, ¿cierto? Retoma, o más bien se une, ¿cierto? A la que eran las escuelas naturalistas, donde se enseñaba el yin y el yang, ¿cierto? Posteriormente a ello se agregan parte de la cultura china, ¿cierto? Donde ideas principales de la cultura oriental que nosotros conocemos hoy en día. Y de esta forma se desarrolla a través de Lao Tse y el Zhuangzi, que era cierto que era el libro que nosotros veíamos antes. Ya, y acá tenemos los elementos principales del taoísmo, ¿cierto? Esto, como pueden ver acá, ¿cierto? A la mano izquierda arriba es la escritura, ¿cierto? Que se supone que es una imagen desde la primera escritura que hablamos al principio de esta cápsula, ¿cierto? De la historia y la leyenda de Lao Tse. La segunda es el libro de Tao Te Ching o Tao Te Ching, ¿cierto? Que fue escrito por el mismo Lao Tse. Posteriormente tenemos los 5 elementos. ¿Ya? ¿Qué significa los 5 elementos? Significa los 5 elementos de la naturaleza que componen el Tao. ¿Ya? Entre ellos tenemos en la parte superior el fuego, a la mano derecha la tierra, en la parte derecha inferior el metal, agua en la inferior izquierda, ¿cierto? Y a la mano izquierda madera, que son los elementos principales en toda la vida, ¿cierto? Y el proceso de vida de tanto del taoísta como la cultura oriental en sí. Por una parte tenemos el yin, el yang y el tao, ¿cierto? Que hablábamos de la fuerza activa, la fuerza pasiva y lo que era el todo, ¿ya? Seguimos. La salvación, ¿cierto? Nos preguntamos sobre la salvación. ¿Cómo ve un taoísta la salvación? La salvación es muy simple. El taoísta, para lograr la salvación, o lo que hace en vida para lograrla, es seguir el Wu Wei, que significa el orden de las cosas, ¿cierto? No alterar las cosas como uno quisiera. Y esto, por ejemplo, se nos da en un ejemplo cuando nos dicen hay un físico culturista, ¿cierto? Que él sabe que para que sus músculos progresen no tiene que estar todo el día haciendo ejercicio, sino que debe hacerlo ciertas veces. Y eso habla de la moderación. La moderación es el tema que veníamos conversando antes. El equilibrio entre el extremo, ¿cierto? Y el no hacer nada. Un taoísta no es que no haga nada, sino que va con calma sobre las cosas. Ya sobre las cosas que se le vayan presentando, ¿cierto? No hacer mucho trabajo, ni tampoco trabajo. No hacer mucho, no comer mucho, ni tampoco comer menos, ¿cierto? Entre otras cosas. Entonces, desde ese punto de vista vemos la salvación como un orden natural de las cosas. Y para lograrla debemos tener un proceso el cual nos lleve a la quietud, ¿cierto? Y a la virtud también, el desarrollo de virtudes que se nos entrega con el Tao Te Ching. Bien dicho. Ya, acá tenemos Project Stage, que cierto son los principales porcentajes, ya, tanto por ejemplo en China, Taiwán, Hong Kong y Singapur. Ya, para esto principalmente tenemos que en China un 4,4% de la población mundial, ¿cierto?, practica el taoísmo, siendo en China el principal país donde nace el taoísmo, ¿cierto? Pero no se practica tanto como lo estamos viendo acá al medio en Taiwán, ¿cierto? En Taiwán tenemos un 44%, que es un nivel muy alto de gente que lo practica. Y finalmente tenemos perdón, la división entre Hong Kong y Singapur, ¿cierto? Que acá se sumaron los dos porcentajes dando 28%. Bueno, y finalmente hemos llegado a la conclusión. ¿Qué podemos concluir de todo esto?
Bueno, muy simple. Personalmente, ¿cierto? Siempre cabe recalcar mi opinión personal. Personalmente siento que esta religión es muy distinta a lo que conocemos nosotros como occidental, ¿cierto? La forma de ver la vida, la forma de comprender la vida, la forma de realizar los actos, ¿cierto? Siempre vamos a ver que en la religión oriental y occidental hay muchos valores muy cargados, ¿cierto? Muchos valores cargados, muchas acciones, muchas formas de pensar, muchas formas de perspectiva. Eso yo creo que me hizo pensar mucho. Me hizo pensar mucho sobre esta pequeña cápsula. Y siento que también nosotros como occidentales también debemos abrirnos a nuevas perspectivas. Y esas nuevas perspectivas se basan en comprender estas perspectivas que ya están expresadas, ¿cierto? En otros países, en otras culturas, y ver de qué forma nos pueden ayudar en nuestra vida personal también. Y si optamos, ¿cierto?, incorporarnos a esa religión o línea filosófica. Entonces vamos a hacer una retroalimentación. Vamos a devolver para el inicio. Acá. Ya, entonces vamos por punto viendo si nos fue bien o nos fue mal. Espero que les vaya todo bien. Terminada la cápsula de aprendizaje, ¿cierto? Podemos conocer el fundamento, sí. ¿Por qué? Porque estudiamos, ¿cierto?, que los principales fundamentos se basaban, ¿cierto?, en el tema de las energías. Por ahí un datito. El tema de las energías, el tema de las acciones, los valores, etcétera, ¿cierto? El significado de taoísmo, ¿cierto?, que era, vamos a revisarlo de nuevo por acá, vamos a revisarlo por aquí, que eran unas palabritas en chino, ¿cierto?, que era piqin, y por otro lado era Dao, ¿cierto?, que significaba la armonía del camino, ¿cierto?, como bien lo decía. Ya, sus causas y consecuencias, supimos por qué se creó, ¿cierto?, y qué es lo que ha logrado a día de hoy, ¿cierto?, lo vimos en las estadísticas. Como segundo lugar tenemos nombrar elementos importantes que componen esta religión, ¿cierto? Hablamos del yin, el yang, el tao, ¿cierto? Hablamos de los 5 elementos, entre otras cosas. Lo que lo diferencia de los demás, claro, ¿cierto? Vimos que, por ejemplo, en esta religión no se venera un dios como tal, ¿cierto? Se ve de cierta forma la salvación de las personas, ¿cierto? También podemos decir que los valores que poseen son distintos, ¿cierto?, a los que se nos enseñan a nosotros como occidentales. Ya, eso por esa parte. Identificar las causas de su ruptura entre religión, ¿cierto? Eso realmente lo puse porque como la rúbrica se nos pedía, pero realmente no toca ese tema. No toca ese tema, ¿ya? Y era lo que veníamos más o menos conversando para poder identificarlo también. Que esta religión no, como es oriental, no se toca de primera manera con la religión católica. Comprender nuevo punto de vista, bien digo, sobre la vida y la religión del taoísmo, ¿cierto? Hablamos sobre su perspectiva sobre la vida, su perspectiva sobre la maldad, ¿cierto? La bondad, los valores, la humildad, ¿cierto? Todo eso muy bien. Como penúltimo tenemos unir diferentes disciplinas en función de un objetivo. Ya hablamos de la filosofía, por ejemplo, ¿cierto? Hablamos de perspectiva de vida, ¿cierto?, que son diferentes a la religión. ¿Y en qué se diferenciaban? En la utilización de los valores y en la forma de perspectiva en el desarrollo de esto, tanto en la vida personal como en la vida religiosa. Y finalmente generar aportes e ideas que nos ayuden a comprender y diferenciar la religión también, ¿cierto? Como los ejemplos que les fui dando, un poquito de tips para poder comprender mejor estas ideas. Y eso, muchas gracias y buenas noches.